Muy buenos días, hermanos, amigos. Estamos aquí otra vez en este domingo de mayo, con el gozo de estar delante de la presencia del Señor para oír su palabra, lo que Él tiene que decirnos en esta mañana a través de su siervo, nuestro pastor Antonio. Hermanos, voy a hacer una oración para comenzar nuestro servicio de adoración. Padre bendito, Dios todopoderoso, en esta mañana yo te alabo, Señor, en el nombre de mi Señor, de mi Cristo el Redentor, Salvador y Señor mío. Padre Santo, dándote gracias por una semana más me has dado la dicha de saber que todos y cada uno de mis seres queridos están bien, Señor. Gracias porque me has ayudado con mis dolencias de mi rodilla, Padre Santo, bendito. Y porque tú estás todo el tiempo supliendo mis necesidades, Padre Santo, más de lo que yo me merezco, Señor. En esta mañana, Padre Santo, quiero entregar este tiempo de la alabanza y de la predicación en tus manos benditas, Padre Santo, y esperando y rogándote, Señor, que me limpies de todo pecado, de toda iniquidad, Padre Santo, para que tú puedas recibir estas alabanzas con agrado. Padre Santo, yo sé que ya has ungido a tu siervo, nuestro pastor Antonio Medina, y gracias por ese mensaje que le has dado, bendito Dios. Ayúdanos a abrir nuestra mente y corazón a tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Bueno, pues voy a empezar con dos cantos, hermanos. El primero se llama Pablo Apóstol y el otro se llama El Alfarero. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido, pues ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los hermanos a veces los encerraba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De allí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó de rodillas cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Los hermanos en Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar, ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en un madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevo el evangelio de Cristo como estaba destinado, estando en Roma
Aleluya. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Hermanos, seguimos con nuestras alabanzas y tenemos dos himnos muy hermosos. Déjenme cambiar el CD aquí y tomar un poquito de agua. Disculpen, hermanos. Así puede salir la voz un poquito mejor. Bueno, decía que estábamos con los himnos y la primera página va a ser la 163 y el himno se llama Abre mis ojos a la luz. Abre mis ojos y miraré las maravillas. Salmo 119, 18.
Y nos decimos el nombre del... Al Cristo vivo sirvo. Y deprisa y decida a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Mateo 28:7. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros no negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, y por de salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero Contemplo yo su amor y al sentirme triste consuelo el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, y por mi salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, que importe salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, aleluya. Amén. Hermanos, si Cristo vive en nuestro corazón, por eso es que estamos sedientos de oír su voz a través de su bendita palabra en esta mañana tan hermosa que nos dio y con un siervo que Él ama tanto y al cual ha ungido para podernos traer sus verdades. Muchas gracias. Recibamos a nuestro pastor Antonio Medina. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes, hermanos. La señora Sharon, a la hermana Paloma y a las personas que la acompañan, hermanos, familia. Muchas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por su atención a este ministerio de predicación Cristo el Redentor. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de todos nosotros. Asimismo, queremos saludar a todas las personas que nos ven de California, de San Antonio, de México, Distrito Federal, de Dallas, de Guatemala, amigos de Chiapas y hermanos de allá, de México, Jalisco, y desde luego a todos los hermanos que nos dan su tiempo y nos acompañan aquí para adorar al Señor aquí en Oklahoma City. Muchas gracias. Hermanos, vamos a orar. Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma
y en las sombras de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará socorro desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que por favor busquen su Biblia o en su Biblia. Permítanme un momentito, déjenme enderezar esto. El teléfono está un poco chueco. Les decía, en su Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos del 11 al 19. El título del sermón de este día, hermanos, se titula Solo un agradecido. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra de Dios, hermanos. Tomen asiento, gracias. Este es un hermoso día, hermanos, donde en el sermón del día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar de las grandes maravillas de Dios, porque nuestro corazón siempre está ansioso de saber, de recordar del por qué Cristo es nuestro Redentor, por qué Cristo es nuestro Salvador, por qué hemos confiado nuestra alma, nuestra vida a Cristo. Este milagro hecho por Jesús a los 10 leprosos que se mencionan en Lucas 17, de los versículos del 11 al 19, algunos de ellos quizás eran altos, otros bajos, unos maduros en edad y otros más jóvenes. Quizás también algunos procedían de familias pudientes y otros también de familias muy humildes. 9 de ellos eran judíos, israelitas, y uno samaritano. Y sabemos que los judíos y los samaritanos no se relacionaban, como nos dice Juan 4:9, que nos recuerda. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, refiriéndose a Jesús, siendo Jesús me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos y los judíos no tenían ninguna relación, se evitaban. Sin embargo, estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema, aunque hayan sido o que fueran distintos.
Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de vivir en ese tiempo y acercarnos a observarlos detenidamente, nos hubiéramos quedado horrorizados al ver las terribles deformaciones que la lepra había producido tanto en su rostro como en su cuerpo, ya que la lepra es una enfermedad que carcomía la carne y exponía los huesos del cuerpo. Hermanos, esta sanación se menciona con mucho énfasis, o la anunciamos con mucho énfasis, porque es de notar que no fue uno el que recibió el milagro, sino que fueron 10 al mismo tiempo. Debo mencionar también que Lucas nos recuerda una vez más que Jesús estaba de paso hacia Jerusalén, la meta final de su sacrificio en la cruz. Cruzando en el territorio de Samaria, entró en una aldea y el comité de recepción no fueron los grandes dirigentes de aquel lugar, sino que fueron 10 hombres leprosos, los cuales, fieles a los preceptos legales y sociales en cuanto a su enfermedad, no se acercaron a Jesús. No obstante, la misma ley no discrimina tanto a los leprosos como a los no leprosos, o sea, los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ya que la ley no imputaba cuál moral fuera su situación, o sea, qué situación moral tenían ellos, sino que estipulaba respecto a su enfermedad. La enfermedad de la lepra muchas veces hemos dicho que es comparada a la lepra del pecado. Por eso, ante Jesús estaban 10 hombres con una misma necesidad. Estos hombres, atormentados en su cuerpo, desde su marginalidad, desde muy adentro de su alma, conocen y reconocen a Jesús como el gran maestro. Saben su nombre, saben además que es un gran líder de fama. Sin duda también han escuchado de sus milagros potentosos de sanidad. Por eso, con esa confianza, se acercaron a él. Lo más importante que ellos reconocieron en Jesús es que Dios estaba con él. El milagro de sanación ocurrió mientras iban de camino. Versículo 14 dice: cuando él los vio, le dijo: id y mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El milagro ocurrió mientras ellos fueron obedientes al mandato de Jesús. Id y presentaos a los sacerdotes. Los leprosos obedecieron a Jesús porque creyeron en su curación. La fe, hermanos, consiste en creerle a Dios. La fe que todo creyente debe tener
es creerle a Dios. No es creerle a lo que dice el pastor, sino a la palabra de Dios en sí. Amén. A Dios. El hombre, nosotros, los pastores, somos emisarios de Dios. Pero el que tiene la verdad absoluta es Dios. Nosotros, como emisarios de Dios, o representantes de Cristo en la tierra, manifestamos la verdad de Dios. Y aquel que no manifiesta la verdad de Dios es un falso maestro. Por eso es que debemos creerle a Dios. En eso consiste la fe. Aunque no lo veamos, aunque no veamos la fe, creerle a Dios es importante. La ley establecía que cuando un leproso era sanado, debía presentarse ante los sacerdotes para dar testimonio y ofrecer sacrificios específicos por su liberación. Jesús respeta las Escrituras para no ofender la ley ni a los sacerdotes. Mismo Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a hacer cumplir la ley, porque en Él estaba el complemento de toda la ley. También Jesús lo hizo con el propósito para ofrecer un testimonio masivo de su mesianidad a las autoridades religiosas. Pero lo más importante del relato que debemos calcar y recalcar y señalar está por venir. O sea, no únicamente que mientras iban los 10 fueron sanados, sino que debemos recalcar es que de esos 10, solo uno regresó a dar gracias. Al verse sano de su enfermedad, realizó 3 acciones positivas que hay que resaltar esta mañana en la actitud de este hombre que regresó. Número 1, el hombre volvió glorificando a Dios a gritos, pues identificaba en Jesús a un enviado del cielo. Segundo, se postró este hombre su rostro a los pies de Jesús. Este hombre se humilló, reconociendo que era el mismísimo Dios al quien estaba reverenciando. De otro modo, no se puede explicar la actitud tan reverente de este hombre que regresó. Tercero, este hombre dio gracias a Jesús. Hermanos, la gratitud llena de gozo es un ingrediente básico del discipulado. Lo voy a repetir. La gratitud llena de gozo es un ingrediente básico del discípulo. Luego, en el relato Lucas añade lo que para él debió ser lo suficientemente glorioso para escribir su monumental obra. O sea, el hecho de que Lucas haya escrito o haya hecho mención de las 3 actitudes de este hombre que regresó fue para hacer precisamente énfasis en lo que este hombre acababa de hacer. Este hombre era un samaritano, y aunque no era un judío, los samaritanos eran muy devotos y creían en la ley y adoraban a Dios en el monte Getsemaní y esperaban también al Mesías de Dios. El hecho es que
Que un samaritano viajara con leprosos judíos en la zona entre Samaria y Galilea ilustra la crueldad de la condición de marginación que sufrían los leprosos. Esta enfermedad borraba todo tipo de frontera social, religiosa, política. En suma, esta enfermedad, vuelvo a mencionar, se compara con la lepra del pecado. Todos son pecadores, dice la Escritura. Por consiguiente, Lucas en este capítulo resalta el hecho de que aunque este hombre no era un judío, también tenía conocimiento de Dios. También Jesús muestra su dolor por la ingratitud y falta de coherencia de los otros 9. ¿Y los 9 dónde están? Esa actitud, ese hecho fue un símbolo del rechazo de Israel para con Jesús. Solo un agradecido. Con frecuencia, esta historia se presenta como los 9 desagradecidos. Pero esta historia hace énfasis en este samaritano, el agradecido inesperado. El hombre que menos esperaba que diese las gracias, vino a ser singularmente el más agradecido. Hermanos, Dios merece gratitud. El corazón agradecido es evidencia de un alma sana. El corazón agradecido es evidencia de un alma sana. Debemos dar gracias todo el tiempo. Dios merece ser reconocido por todo su pueblo por las bendiciones y la misericordia que recibimos a cada momento de parte de Él. Hay una anatomía de la gratitud en este pasaje que es relevante en este tiempo. Dar gracias a Dios por todo, nos dice Pablo. Es evidente que los 9 desagradecidos creían que habían cumplido su obligación de gratitud suficiente al reconocer a Jesús como un gran maestro. Porque tal vez confundían otras actitudes relacionadas con ellas, como la gratitud misma. En realidad no sabemos cuál fue o el porqué de su actitud, pero sí podemos imaginar que esto se debió precisamente a que, si bien era cierto que reconocían quién era Jesús, en realidad su actitud de no regresar a dar gracias fue porque ellos pensaron que ya únicamente reconociendo quién era Jesús era suficiente. Porque mire, podemos confundir reverencia con gratitud y no es lo mismo. La Escritura en estos versículos nos dice, versículo 12, que se pararon de lejos. A los leprosos se les obligaba a permanecer apartados de los limpios. Ciertamente, en este ejemplo de su relación con Jesús, esto representa no solo la costumbre común, sino además una reverencia adicional hacia el gran maestro. Un reconocimiento de que Jesús era un maestro. La gratitud es un ingrediente necesario de un corazón agradecido.
Pero no es lo mismo únicamente expresarlo reconociendo a Jesús, sino adorándolo como lo hizo el que regresó. Porque muchos en el mundo conocen quién es Jesús, pero no lo reverencian como a Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad. En aquel tiempo, en este tiempo y en todos los tiempos, y ahora que está más difundido por todos los medios, que es fácil llegar de un lado del mundo al otro, muchas personas conocen quién es Jesús, pero no lo reverencian como a Dios. No es lo mismo confundir reconocimiento con agradecimiento. Jesús Maestro, dijeron ellos, ten misericordia de nosotros. Estos reconocieron la persona y la posición de Jesús. Era hasta cierto punto una confesión de fe, aunque ésta fuera inadecuada. Muchos, vuelvo a repetir, en el mundo conocen quién es Jesús. Pero una cosa es reconocer y otra cosa es gratitud. La obediencia debe ser apreciada, porque ese es un requisito para recibir milagro de Dios, para recibir bendición de Dios, para recibir beneficios de Dios. El discípulo, el hombre, tiene que ser obediente. La obediencia es indispensable en todo corazón agradecido. La obediencia es antes de recibir el milagro. Debemos ser obedientes no porque vamos a recibir un milagro. Debemos ser obedientes porque esa es la marca de un discípulo. Cristo hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. El sello de un verdadero discípulo, entonces, es la obediencia. Y estos obedecieron a Jesús, porque reconocieron y vieron en sí, en su exterior, que habían sanado. Ellos querían ser sanados, buscaban ser sanados, pidieron a Cristo ser sanados. Fueron y siguieron las instrucciones de Jesús y en el camino fueron sanados. La obediencia debe ser apreciada. La respuesta al llamamiento de Dios evidencia buena fe. Pero incluso, hermanos, la obediencia puede ser un hábito sin la gracia de la gratitud. ¿Qué estoy diciendo? Que podemos dar gracias a Dios de una manera automática para quedar bien con las personas, porque nos conviene. Pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón cuando damos gracias? Cuando obedecemos. Lo hacemos, la obediencia, como un acto de obligación. Obedecemos la palabra de Dios porque nos conviene. Obedecemos la palabra de Dios porque es un gozo hacer la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. Por eso debemos distinguir entre la obediencia que se convierta en un hábito y que no tenga la gracia de la gratitud hacia Dios. Dad gracias por todo. El que dio gracias mostró la forma aceptable, correcta de manifestar gratitud a Dios. Y es que su gratitud, la de este hombre sanado,
empezó por la percepción de ver que mientras iba había sido sanado. La gratitud aceptable debe empezar con la disciplina de percibir las bendiciones de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas veces recibimos bendición en la vida, hermanos? Todo el tiempo, a cada momento. Pero la pregunta es, ¿estamos conscientes? ¿Percibimos la gracia de Dios en nuestra vida? ¿O únicamente vemos pasar la gracia de Dios sobre nosotros como una cosa pasajera o una cosa que nos merecemos? Porque somos hijos de Dios. A veces no percibimos que toda buena obra en la vida viene o proviene de la misericordia y mano de Dios y pasa desapercibida. La gratitud de este hombre se manifestó a tal grado que él regresó con una proclamación, glorificando a Dios en alta voz, nos dice el versículo 15. Y es que, hermano, la gratitud debe moverse desde el conocimiento interno a la expresión externa. Cuando usted tiene comunión con Cristo, con Dios por medio de Cristo, todos sabemos la gloria de saberse cerca de Dios. Y tenemos este privilegio y la oportunidad de esta gloria, no porque seamos las personas que nos merecemos esta gran recompensa de estar al lado de Dios. Porque la Escritura nos dice que todos somos pecadores. Todos. Pero si tenemos ese gozo ahora de saber que podemos gozar de la presencia de Dios, es porque ahora en nuestra vida existe nuestro abogado Cristo. Él, con su sacrificio en la cruz, hizo posible que nuestros pecados fueran lavados y eliminados de una vez y para siempre. Este hecho nos da la oportunidad de podernos acercar al trono de la gloria de Dios sin ningún temor, ya que por la sangre misma de Cristo hemos sido adoptados como sus hijos. Y un Padre amoroso como es nuestro Dios, nunca rechaza a sus hijos. Un Padre amoroso, inclusive terrenal, por muy malo que sea su hijo, nunca lo rechaza. Imagínense nuestro Padre Dios. Dios es amor. Dios nos ama. Dios, Juan nos dice en 3:16, que de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Esa es la manifestación del gozo para nosotros, de saber que ahora podemos llegar y glorificar a Dios en voz alta. La gratitud debe moverse desde el reconocimiento interno del corazón a expresarlo y decir, como dice el salmista: dígalo los redimidos de Jehová. Salmo 107, 2. La actitud de gratitud, su
acción de gratitud de este hombre dio como resultado su postración. La Escritura nos dice que se postró sobre su rostro a los pies de Jesús. Él no llegó para decirle: Jesús, dame la mano y muchas gracias por lo que hiciste por mí. Él se postró en un acto de humildad, de reconocimiento, en un acto de adoración, sobre su rostro, a los pies de Jesús, dándole gracias. Esa es la actitud verdadera, manifestada de todo hombre a Cristo. Reconocerlo como Señor y Salvador y darle gracias por su gran sacrificio primeramente que hizo por mí y por ti, mi hermano, y por el mundo, y por todo aquel que en él cree. Esto sugiere que la adoración auténtica debe ir acompañado de acción de gracias. No basta únicamente decir gracias, sino que estas gracias, esta acción, debe salir del fondo del alma, del corazón, y expresarlo con acción. Este hombre se postró, se humilló y dio gracias. Así es como debemos reconocer la grandeza y la gracia que recibimos de Dios todos los días. Y cuando lo hagamos, hagámoslo de la manera que nos dice la misma Escritura. Entra a tu aposento y hazlo en secreto. Y tu Padre que está en los cielos lo reconocerá en público o públicamente. Dar gracias por todo. Los que se esperaba que lo hicieran, los judíos, por ser judíos, no dieron gracias. Ninguno de esos 9 regresaron. Todos los 9 eran de la casa de Israel, o sea, del pueblo del pacto. Todo lo referente a su herencia debía haberlos llevado a hacer lo mismo que hizo el uno que regresó. Sin embargo, no lo hicieron. No dieron gracias. El perdido, el samaritano, ese manifestó su gratitud, a diferencia de los otros 9. Por eso Jesús preguntó: ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los sanados? Cuando Jesús manifestó esto, Jesús sugiere que a veces los únicos que dan gracias a Dios son aquellos de los que menos se esperan. Y esto es una cosa para pensar, hermanos. ¿A qué bando pertenecemos nosotros, hermanos? ¿Pertenecemos a la compañía del uno que regresó o a la compañía de los 9 que siguieron su paso? Esta historia también bíblica nos deja una gran lección, hermanos, además de esto. Voy a puntualizar para concluir nuestro mensaje del día de hoy, haciendo notar algunos puntos. Primero, que un grupo de personas, de 10 personas, recibieron sanidad. 10. Pero las actitudes de ellos, de los 10, fueron diferentes.
¿Cuáles fueron las actitudes? Primeramente, los 10 hombres tenían la misma enfermedad, la lepra. Otra de las mismas actitudes fue que los 10 hombres se pararon de lejos como ordenaba la ley. También los 10 hombres clamaron lo mismo: ten misericordia de nosotros. Los 10 hombres recibieron la misma orden: id y mostraos, les dijo Jesús. Y los 10 hombres fueron limpiados de la lepra cuando iban. Esas eran las similitudes de los 10 hombres al principio. Posteriormente, una vez que sanaron, la actitud de solo uno fue diferente. Los versículos del 15 al 19 de este pasaje bíblico menciona que solo uno de ellos volvió glorificando a Dios. Que solo uno de ellos se postró sobre su rostro humillantemente. Tercero, que solo uno de ellos dio las gracias. Cuarto, que solo uno de ellos fue declarado salvo en ese mismo instante. 10 fueron sanados y solo uno, el que regresó, fue sano y salvo. Y ahí está la gran diferencia. Podemos tener salud física. El día de hoy existen en el mundo grandes científicos y grandes maravillas médicas que pueden sanar casi todas las enfermedades que existen. Pero la única enfermedad que solamente Cristo salva es la enfermedad del pecado. No hay doctor, no hay otro medio, no hay otra solución para la enfermedad del pecado que no sea Cristo. Cristo es el único medio para encontrar sanación al alma. Esa es la reflexión que tenemos como conclusión de este mensaje, hermanos. De los 10, solamente uno fue salvo. Y nosotros, hermanos, que somos salvos por gracia de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos dar gracias a Dios todo el tiempo. Los creyentes, hermanos, debemos caracterizarnos por tener actitudes que sean diferentes de las demás personas. No podemos compararnos ni competir con los que son del mundo. No podemos compararnos ni competir con los que son del mundo. Si ellos buscan fama, usted busque humildad. Si ellos buscan poder y gloria para ellos mismos, usted agradézcale a Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención esta mañana. Gracias, hermanos, por tenernos en cuenta. Gracias, hermanos, por orar por nosotros. Gracias, hermanos, porque con su presencia nos ayudan a seguir adelante, y con la ayuda de Dios seguimos adelante predicando la palabra de Dios hasta que Él nos llame a su reino. Así que muchas gracias por su atención, por su presencia. Reciban ustedes un abrazo fraternal de la hermana Josefina y mío. Muchas gracias, hermanos, por apoyarnos espiritualmente.
Gracias por sintonizar a este medio para escuchar palabra de Dios. Usted fiel y fiel siervo y fiel sierva de Dios que nos acompañan cada domingo. Pase un buen día, que el Señor lo acompañe y no se le olvide dar gracias a Dios por los alimentos también. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias a todos. Amén.